¿Lo pueden ver? Sí, ahorita. Ok, listo. Bueno, Bueno, muy buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por mi persona, Liani Karina Guardado, la compañera Cecilia Ochoa, quien no se va a presentar porque se encuentra mal de salud, nuestro compañero Jeffrey Noel Cabrera y nuestro compañero Héctor Castillo. Nosotros somos el grupo número 2 y el tema de investigación que elegimos es el cambio climático en Honduras. ¿Nos haría el favor, compañero, de pasar a la siguiente diapositiva? perfecto. Ok, ¿qué es el cambio climático o a qué llamamos cambio climático? Se llama así a la modificación del clima con respecto al historial climático global o regional. Como es nuestro caso, ¿verdad? Solo nos enfocamos en lo que es en nuestro país. Y estos cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones y nubosidades. Y eh, dice que el 62% del territorio nacional donde habita el 30.9% de la población hondureña experimenta riesgos ocasionados por el cambio climático. Y esto, ¿verdad?, es debido si nos puede ayudar el compañero con la siguiente diapositiva, tiene que ver mucho con las causas del cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, en las ciudades eh, donde hay mayor población, ¿verdad? Se da uno de las causas de este cambio climático. Y estas solo son hipótesis, ¿verdad? Porque hay muchas causas sobre qué genera el cambio climático, ¿verdad? No solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Pero una de estas que hemos investigado son los desechos, ¿verdad? Los desechos, ya sea sólidos en cualquiera de sus aspectos, ¿verdad? Sabemos que en las ciudades las personas no tenemos la educación suficiente, ¿verdad? Como para no botar la basura en el lugar donde tenemos que botarla, sino que la botamos en las calles, en los ríos, en muchos lugares, y esta basura va a dar a veces a las tuberías, ¿verdad? Y esto genera que cuando venga la lluvia o viene la lluvia, ¿verdad? A nuestro país o a nuestras ciudades, estas tuberías estén llenas o repletas de basura, y esto lo que hace es que aumente la cantidad de agua, ¿verdad?, en las ciudades, y por eso se inundan a veces las casas o qué sé yo, diversas cosas, ¿verdad? Otra de las causas es la deforestación, que es, ¿verdad?, la tala de los árboles. Increíblemente se sigue dando esto de la deforestación de nuestros bosques. Sabemos que Honduras es un país rico en lo que es los bosques, pero a diario o bien frecuente miramos en las noticias que hay deforestación de los árboles y también lo que son los incendios. A veces personas dueñas de algunas propiedades van a quemar cierto tipo de árboles o qué sé yo, a meterle fuego a basura, y a veces estos incendios no los logran controlar, sino que se van, ¿verdad?, extendiendo y extendiendo, y es así como se ha dado el incendio de muchas hectáreas, ¿verdad?, de bosques, y se ha perdido vida silvestre, animales y un montón de cosas, ¿verdad? La industria también es otra de las causas, ¿verdad?, de lo que es conocido como el cambio climático, porque, por ejemplo, en las grandes ciudades como lo es San Pedro Sula, está, ¿verdad?, lo que es el sector maquilero, que produce grandes cantidades de humo, y eso se va pues, a la atmósfera, y esto genera, ¿verdad?, contaminación a lo que es nuestro país y también al mundo entero, porque no solo en Honduras, ¿verdad?
Si Honduras es un país bien pequeñito, y la ampliación del casco urbano. Entonces, estas son las principales causas o una de las causas, ¿verdad?, que hemos investigado sobre por qué se genera el cambio climático. Compañeros, si nos ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Dice que Honduras es uno de los países del mundo con mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales, ¿verdad? Y esto es porque Honduras, por su situación geográfica, ya que su ubicación favorece al paso de los fenómenos climáticos como huracanes y tormentas tropicales. Y vemos que Honduras se encuentra en el corredor seco centroamericano que está conformado por los otros países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Y el cambio climático representa un importante reto para el desarrollo sostenible de la sociedad. Esta ha sido mi participación y así continúa mi compañero Héctor. Sí, buenas noches. Bueno, como mencionaba la compañera, el cambio climático en Honduras es muy vital que se haga una concientización de la población, ya que sin ella los daños que se están ocasionando actualmente al planeta, acabaremos poco a poco con él. No sé si me ayuda con ahí en la presentación. Por lo que es necesario un plan de acción para situaciones de emergencia o calamidades ocasionadas por el hombre como incendios y deforestación. Ok, la situación cada vez es más crítica, por lo que es vital que la población se una para salvar el planeta. Lamentablemente, existen círculos de poder que estarían siempre justificando su barbarie o los medios que sean necesarios para lucrarse. Esto es un hecho que lamentablemente se presenta en todos los países, pero en nuestro país es bien marcado por ser un país rico en forestación, en vida, en árboles, en bosques, y que han sido talados para lucrarse de esta barbarie. Ok, la anterior, compañero. Espérame, compañero. Mm, No, sería las anteriores. Ahorita. Ahí. ¿Cuál es el objetivo de hacer una concientización? Es identificar las consecuencias que ha dejado el cambio climático en Honduras. Asimismo, como mostrar formas, cómo combatir o mejorar las condiciones climáticas que hoy en día se encuentran en nuestro país. Explicar cómo afecta el cambio climático en Honduras para poder buscar una manera de prevención para mejorar la vulnerabilidad que genera esta en el país. Establecer planes de manejo, ya sea de conservación activa para disminuir los efectos que tiene el cambio climático en Honduras. Conservar el medio ambiente, la biodiversidad, controlando y restringiendo los nuevos asentamientos y actividades depredadoras y contaminantes de la región. O sea, para empezar tenemos que ver las consecuencias, la prevención para mejorar la vulnerabilidad y establecer planes de acción. La siguiente, compañero. Para eso, tendríamos que fortalecer las capacidades y crear un marco institucional sólido. Esto para ejecutar y supervisar la acción climática. Promulgar una política macrofiscal proactiva en la que se dé la prioridad a la gestión de riesgo de rescates y de inversión destinada a la adaptación para financiar los gastos adicionales durante una reconstrucción y alivio de transferencias a las poblaciones vulnerables. Proteger a las personas más pobres y vulnerables. Una estrategia de inclusión social y de alivio de la pobreza es fortalecer la resiliencia a través de la seguridad de la tenencia de tierra, la diversificación de las oportunidades de ingreso para poblaciones urbanas y marginadas. Mejorar la productividad y la resiliencia del sector agrícola mediante la aplicación de tecnologías, agriculturas climáticamente inteligentes y otorgando subsidios para apoyar a los agricultores.
Fomentar un sistema de transporte con bajas emisiones de carbono. Aumentar la resiliencia de las carreteras rurales e incorporar soluciones basadas en la naturaleza para proteger las infraestructuras viales. Mejorar la sostenibilidad del sector eléctrico. Este sector permitiría incentivar las inversiones en recursos renovables como la energía hidroeléctrica generada por las represas, con el potencial de respaldar el almacenamiento de agua y riego y protección contra las inundaciones. La siguiente, compañero. Ok. Un enfoque centrado en las personas siempre va a ser fundamental para promover el crecimiento aún más inclusivo, ya que puede ayudar a empoderar a las comunidades y participar, especialmente los pueblos indígenas y los afro-hondureños, para que participen en la planificación y lideren la acción climática. En Honduras se puede reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y lograr un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Aprovechar las políticas de descarbonización y transformar los sectores de la parte agrícola, el transporte y la electricidad, de acuerdo con un informe del Banco Mundial. Honduras tiene la oportunidad de avanzar hacia un desarrollo resiliente y sostenible mediante la implementación de reformas que permitan reducir la vulnerabilidad y proteger a la población y los activos naturales, además generar empleo y reducir las emisiones de carbono, que esto es bien importante para nuestro país. El cambio climático representa un riesgo para el desarrollo sostenible. Amenaza con profundizar y vulnerabilizar el país. Si no se aceleran las medidas, los peligros naturales inducidos por el clima, como el exceso de lluvias y los ciclones tropicales, pueden venir a afectar a nuestro país de una forma irreparable por la misma contaminación que nosotros producimos y que se ha generado en la parte de los océanos. Todo se ha venido a acumular en la zona norte y ha venido a causar inundaciones e incluso se ha sufrido bastante con los huracanes que han pasado cerca del país. Aunque no peguen directamente, nos ha venido a afectar mucho, especialmente porque se van acumulando todas las aguas. Ok, vamos a ver. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad ambiental se refiere a las condiciones y características de un sistema, comunidad o los bienes susceptibles de sufrir efectos potencialmente dañinos del cambio climático y está estrechamente relacionada con los niveles de desarrollo. Cabe recordar que según la Organización Mundial de la Salud, la vulnerabilidad de la sociedad depende de los factores como la densidad demográfica, el nivel de desarrollo económico, la disponibilidad y acceso a los alimentos, el nivel y disminución de los ingresos económicos, las condiciones ambientales, el estado de salud y el acceso a servicios de educación y salud. Los países como Honduras tienen una menor diversificación de la economía y son dependientes de la agricultura y sus menores ingresos, así como la educación y salud. Provocan que los hogares sean vulnerables a los efectos del cambio climático, aunque con diferentes grados de intensidad. Por ejemplo, la población analfabeta o los pueblos indígenas que no hablan español tienen dificultades para leer o entender las advertencias de riesgo de los desastres. Por su parte, los pequeños agricultores de subsistencia pueden caer en la indigencia tras una inundación o un periodo de sequía, y quienes trabajan en el sector informal pueden perder su trabajo o los productos que comercian. La siguiente, compañero. La agricultura regenerativa reduce los costos de la producción y permite a la población obtener productos saludables que mejoran su calidad de vida. Este acto depende de cada uno y, como se mencionaba al principio, de la concientización a las personas para volver a generar nuestros propios recursos, sembrando árboles, tratando de recuperar las zonas devastadas, ya sea por el mismo cambio climático, como inundaciones, derrumbes, la misma tala de árboles, tratar de solventar esas barbaries que realmente son hechas por la mano humana, sembrando árboles, protegiéndolos, tratando de incentivar a más personas que se unan a esta causa. Ahora los dejo con mi compañero Jeffrey.
Saludos, buenas noches. ¿Me escuchan, no? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Dice, en Honduras se debe crear las condiciones necesarias a través de política alimentaria que facilite que otros actores del sistema alimentario puedan entrar en esta etapa y ser productores, no solo de bioinsumos tradicionales, sino también de abono orgánico. Podemos eh, Podemos decir que Honduras es uno de los países más agrícolas en la actualidad latinoamericana, pues por un lado la industria nunca pudo sustituir a la agricultura como pilar principal de la economía, y por otro lado los servicios se han mantenido en alza solamente en las áreas urbanas. En cuanto al cambio climático a nivel global, han continuado evolucionando las líneas de estudios que integran análisis de producción y productividad en la agronomía con el medio ambiente, enfocados en el cambio climático como eje o conductor del saber. Esta rama ha crecido y se ha arrojado algunas cifras concretas para la sustitución del cambio climático en el mundo. A continuación, les mencionaré las consecuencias del cambio climático y cómo puede afectar la economía de un país. Como primer punto, tenemos la pobreza. A menudo escuchamos que el cambio climático impacta de forma desproporcionada sobre los pobres y que los escenarios son inquietantes. Por ejemplo, el cambio climático deriva de un aumento de hasta el 300% en la pobreza extrema de América Latina y el Caribe para el año 2030. Eh, los hogares más pobres viven al día, es decir, que su consumo depende de su ingreso depende de un trabajo, muchas veces informal e irregular, sujeto a los shows, empleos, los bienes que poseen, hogares, medios de vida y comunidades. No están en el banco, son frágiles, más proclives a sufrir daños, ser destruidos o liquidados durante una catástrofe. Eh, el siguiente punto, pues, tenemos la deforestación. Sabemos que los bosques cubren aproximadamente el 30% de la superficie terrestre. Son fuentes y sumideros del dióxido de carbono, capaces de absorber toneladas de carbono, toneladas de carbono, eh, pero están siendo reducidos a un ritmo alarmante. La deforestación existe porque los árboles o el carbón vegetal derivado de ellos se utiliza como combustible. Además, también se utiliza como tierra de cultivo, pasto, ganado o, o enfermedades de sus propios árboles. También dice que además de la contribución alimentaria global, la deforestación tiene un claro impacto en la flora y fauna que habita en los bosques, la pérdida de hábitat de millones de especies, en unos de sus impactos más dramáticos. Por otro lado, tenemos la educación. La educación es un factor esencial y cada vez más urgente y de lucha mundial contra el cambio climático. Los conocimientos relacionados con este fenómeno ayudan a los jóvenes a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta y les impulsa a modificar sus conductas y ayuda a adaptarse a lo que es ya la emergencia a nivel global. La crisis climática afecta la calidad del aire, el acceso al agua potable, la producción de alimentos y una vivienda segura, lo que solo aumenta el ausentismo, la deserción y amenaza el aprendizaje y además que impactan negativamente en el bienestar y la seguridad de los estudiantes. En el siguiente punto tenemos la salud. La salud. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud, ya que se enfrenta a la humanidad, por ejemplo, provocando muertes, enfermedades por fenómenos meteorológicos extremos,
cada vez más frecuentes como olas de calor, tormentas e inundaciones. Por último, tenemos las inundaciones. Las inundaciones pueden ocurrir prácticamente en cualquier lugar por la que los desastres naturales son más comunes. El calentamiento y la temperatura global provoca que un aumento de la evaporación del agua, que a su vez conduce al aumento de la humedad y el vapor de agua atrapado en la atmósfera y a sus precipitaciones más extremas. Por último, tenemos las reducciones de emisiones durante el cambio climático. La quema de combustible es una de los más frecuentes de las emisiones del cambio climático, ya que son gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor y el sol y elevando la temperatura. Las emisiones principales de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes muy importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso de suelo se encuentra entre los principales emisores. Bueno, creo que esto ha sido todo. Eh, Compañeros, no sé si tienen algo que decir. No, solamente esa ha sido nuestra participación. Ha sido un gusto y Eh, pasen buenas noches. Saludos, buenas noches. eh, Listo, buenas noches. Buenas noches.